lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla del Pueblo Electoral. Estamos acompañados esta noche de Juan Cheput. Nos acompaña nuestro buen amigo Augusto Rey y también está Wilber Medina. Por favor. Creo que aquí es bien importante comprender que el Perú que va a recibir el siguiente gobierno no es el Perú que hemos tenido en los últimos años, en donde el precio de los commodities, de los metales, eran muy favorables, en donde el crecimiento de China constante le favorecía al Perú, y donde el piloto automático funcionaba, ¿no? El piloto automático que hemos tenido en los dos últimos gobiernos probablemente. Y es ahí donde está la diferencia entre la candidatura de Alfredo Barnechea y otras candidaturas, que es revertir esa situación de desconfianza en las instituciones públicas, en apostar por la educación pública y de calidad y asegurarnos que la educación privada no sea una estafa, que son elementos esenciales, y es importante decirlo, para que una persona que nazca pobre no muera pobre, porque los índices de movimiento dentro de la sociedad en el Perú son muy bajos. Juan Cheput, si bien es cierto, el electorado no es un gran conocedor de los planes de gobiernos, hay cuestionamientos directos a los candidatos, ¿no? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, recibió acusaciones de lobista, ¿no? No le ha pasado bien porque en Cajamarca el día de ayer tuvo un incidente en el que fue insultado por un ex policía. Esto de alguna manera lo ha arrinconado él, ¿no? No, en absoluto. Yo no creo que lo haya arrinconado porque las aclaraciones son más que evidentes, ¿no? Él es una persona exitosa y como tal se ha desenvuelto en el ámbito de lo privado. Las negociaciones, cuando han tenido que efectuarse, ha sido a través de los canales correspondientes y como es obvio, en las campañas electorales había otros candidatos que han recibido huevos, diatribas, y eso es parte de la calentura electoral. Ahora, en el balance entre los activos que tiene Pedro Pablo, pues yo creo que es la persona más indicada para el momento dramático que vive el país en materia económica. Víctor Andrés Belaúnde, ayer tendría palabras muy duras contra Pedro Pablo Kuczynski. Mira, se puede decir muchas cosas, ¿ya? Y ya de esas se han encargado bastantes de los candidatos. Y yo creo que aquí el mensaje que quiero dejar en la gente que nos está viendo es que vea las propuestas, lea las propuestas de Alfredo Barnechea de Acción Popular y que no se deje llevar por esa campaña de desprestigio que descansa en cuestiones sin sustento ni fundamento, y que hay un equipo de primer nivel que ha sido presentado el día de hoy con una propuesta de país, visión de país, que piensa en ti, en aquellas personas que no han sido visibilizadas y que están siendo olvidadas. El candidato García habría dicho que Pedro Pablo Kuczynski no tiene gota de sangre peruana. Mr. Kuczynski. Yo le voy a responder a Augusto. Él ha dicho que los dos gobiernos anteriores, y con lo cual incluido el de APRA, ha crecido el país, se ha desarrollado con piloto automático y por los precios de los metales que estaban elevados, los commodities. Nada más falso. Los precios de los metales, efectivamente, no son los que son hoy. Pero Chile, que vende más mineral que el Perú, creció en ese quinquenio 2006-2011 4%. El Perú, que vendió menos, porque además vendemos menos que Chile, vendiendo menos minerales, creció 8%. ¿Y a qué se debe eso, Augusto? Para que te enteres. Y además, sumado a la crisis del 2008 mundial económica, ¿no? El crack, ¿qué ocurrió? El presidente García reactivó la economía con el liderazgo que la caracteriza, recurrió a los decretos de urgencia e impulsó el gasto público porque el gasto privado está pendiente de lo que ocurra con el público. Y termino con esto, y no se critica a los decretos de urgencia porque pasaron el tamiz de la constitucionalidad y lo presidió Víctor Andrés García Belaúnde. Una breve respuesta porque le toca... No, pero yo no puedo estar de acuerdo con esto porque le recuerdo al pueblo peruano que en los últimos 3 gobiernos han muerto 150 personas en conflictos sociales. Le recuerdo al pueblo peruano que el Estado ha abdicado de funciones esenciales y que cree que su rol es entregar concesiones y cobrar regalías. Y cree que el sector privado, es decir, las empresas concesionarias, tienen que cumplir el rol de seguridad, de educación, de salud,
El Estado ha abdicado de su rol y ha generado un enfrentamiento dentro de la sociedad. El más grave problema de García fue que confrontó a la población peruana con ese discurso del perro al hortelano, haciendo creer que hay ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría. Esa es tu percepción. No, es un artículo Es tu que percepción. Sí, firmado no, por lo he él. leído. Tú le estás dando un enfoque distinto. Oye, el baguazo es una percepción, disculpe. El baguazo es una realidad y le costó muchas vidas a los peruanos. Es una falta de respeto para los peruanos no reconocer que ese fue un error. El gobierno de Ollanta asusaron a la población. Eso da para conversar en otro momento sobre ese tema. Bueno, yo insisto en Mercedes que... Arauz estuvo en el Baguazo, o de alguna manera se le achaca responsabilidad política sobre el tema. Bueno, se salió exonerada de la investigación que hizo la comisión respectiva en el Congreso de la República, exonerada de todo tipo de culpa. Pero yo creo que lo Ella fundamental... hizo cuestión de Estado con los decretos que se iban a sacar diciendo que el TLC se nos iba si es que no se... Eso ha sido aclarado, fue descontextualizado totalmente. Y en ese gobierno yo creo que como consecuencia de lo que sucedió en el Baguazo hubo una investigación en el Congreso de la República y lo que interesa es que en ese informe fue exonerada completamente. Ahora, volviendo al presente, ¿no? Yo insisto, el próximo gobierno va a enfrentar una situación muy complicada, por diversas razones, sobre todo por las económicas y por lo que tiene que ver con la conflictividad social. Nosotros en Peruanos por el Cambio estamos transmitiendo, ofreciendo, convenciendo a la población que necesitamos un gobierno de unidad nacional. Si bien es cierto, las posiciones electorales suelen abrir el baúl de los recuerdos, yo creo que debemos empezar a tratar activamente sobre los debates, sobre las diferencias que pueden haber en cuestiones ideológicas o programáticas y sobre la base de eso llegar a mejores decisiones. La ventaja que va a haber en el próximo Congreso es que yo creo que van a haber diversos grupos ideológicos que van a permitir poder tener una mejor discusión de país y como consecuencia de eso mejores decisiones. Yo coincido con Juan que efectivamente el próximo gobierno va a encontrar un país bien complicado. Y Alan García es consciente de eso en Alianza Popular, que ha dicho, solo no vamos a poder gobernar. Tenemos que contar con el apoyo de todo peruano de buena voluntad que se sume. Eso es correcto. Yo coincido con esa posición de Juan, de que la situación en el país es complicada. Por eso tenemos que optar por gente con experiencia. Alan García dice, he tenido el honor de ser elegido 2 veces presidente y cómo puedo retribuir eso al pueblo peruano, justamente volcando toda mi experiencia en un tercer gobierno que va a ser el mejor gobierno de la historia, porque de los errores que se ha cometido, en el próximo obviamente no lo van a hacer. Vamos a recibir llamada del público después de la participación de Augusto Rey. 1 minuto. En Lima, 1 millón de personas no tienen agua ni desagüe. De cada 10 jóvenes de 18 a 24 años, solamente 2 solo estudian. Y 2 ni estudian ni trabajan. 6 trabajan. Esa es la realidad del país. Es una realidad heredada de los últimos gobiernos. Y aquí lo que se debe hacer es revertir esa situación y apostar por un gobierno que tenga las cosas muy claras para trabajar por las futuras generaciones. Y esa es la propuesta de Acción Popular. Entonces, creo que aquí tenemos una serie de acuerdos, ciertos tácitos, que están vinculados con la necesidad de concertar sobre ciertos asuntos en los que no debe haber mayor debate. Y estoy seguro que en estos que he mencionado estamos todos de acuerdo. El asunto es quién puede liderar ese cambio, ¿no? Y creo que Alfredo Barnechea es una excelente opción. Juancho, en este escenario nos encontramos, digamos, enfrentados, teniendo en cuenta de pronto que hay como puntos en los que se está de acuerdo independientemente de la candidatura. El problema es la desconfianza que tiene el elector, porque dicen, lo mismo me ofrecieron todos estos y nunca lo han cumplido. Bueno, no todos, ¿eh? Yo creo que la desconfianza se puede circunscribir a algunos, pero hay problemas de dar grandes saltos al vacío, ¿no? Yo, por lo pronto, cuando veo el plan de gobierno de Verónica Mendoza, me doy cuenta... ¿Le comienza a preocupar, Verónica? Su plan de gobierno, ella no en absoluto. Su plan de gobierno, sus ideas, ella me parece simpática. Sus ideas son desastrosas. Es la conducción al desastre. Significaría el retroceso económico. Significaría pues las colas en las calles, la escasez, la destrucción de la economía y sobre todo la conflictividad social. Entonces, yo creo que en esta semana el pueblo peruano tiene que evaluar, ¿no? O doy un salto al vacío con la destrucción económica que eso significa, es decir, las personas que en estos momentos
tienen moratoria en sus deudas, que están perdiendo el trabajo, que están cayendo las exportaciones, que hay desempleo masivo, eso se va a agudizar aún más con un gobierno de Verónica Mendoza, porque sus ideas son trasnochadas, anacrónicas, fuera de lugar y muy similares a las de Venezuela, país en el cual verdaderamente se está atravesando todo un caos social. Entonces, o tenemos esa posición, o tenemos una posición de crecimiento económico, de manejo adecuado de las circunstancias sociales y sobre todo de convivencia ciudadana. Minuto, Wilber. Solo quería también responderle a Augusto. Alfredo Barrenechea, y lo ha dicho el presidente García, y no lo ha negado Alfredo, cuando estaba gobernando Alan García, el 2008, lo fue a buscar a Palacio de Gobierno como representante de las empresas gasíferas. De modo que él tiene interés, porque siempre ha hecho el lobby a favor de estas compañías. De modo que ahora me sorprende ese discurso, ciertamente lo hace para coger votos. Bueno, lo dice García. Creo que los ¿Qué involucra eso? Bueno, que es otro rumor, tantos como han sido sembrados, y creo que ya ha sido respondido por el candidato a la vicepresidencia, García Belaunde, y más bien creo que debo destacar... Bueno, mira, la verdad es que yo no sé si ha estado o no ha estado. Lo que sí sé es que es un especialista en temas de gas, que está proponiendo una renegociación o un contrato que le ha costado Pedro millones Pablo de le ha soles dicho que al vaya a año. la uni a recibir un curso sobre el gas. Bueno, mire, yo creo que ir a la uni es una excelente oportunidad para miles de peruanos. Y también debo reconocer que Pedro Pablo Kuczynski al comienzo decía que no iba a renegociar el gas y ahora dice que sí lo va a renegociar. Lo que yo creo finalmente es que los extremos siempre son malos. Y por eso es que lo que traemos en Acción Popular es una lógica basada en la socialdemocracia, que es el centro. Es trabajar en una economía de mercado, pero reconociendo que el mercado tiene fallas y que la brecha entre los que más tienen y menos tienen se viene profundizando. Y que el Estado tiene que corregir esas fallas y asegurar que la riqueza le llegue a todos, porque el chorreo no llega. No vamos a permitir, por ejemplo, que el proceso de formalización de los jóvenes que ingresen al mercado laboral implique un recorte de sus derechos laborales. Nunca más habrá una ley Pulpín. Nunca más habrá en una comisión del Congreso de la República un congresista que legisle para sus bolsillos y no para el interés de la educación de todo el país. Eso es Acción Popular, eso es Alfredo Barrenechea y ese es el compromiso que traigo a la mesa. PPK, quiero 10 contarte, segundos. 10 segundos. Pedro Pablo Kuczynski tiene unas incoherencias. Hace 7 meses dijo no al Ministerio de la Juventud. Ahora dice sí al Ministerio de la Juventud. También dijo, se ha copiado además del plan, y qué bueno que esté recogiendo los programas de la Alianza sobre el tema del Fondo de Seguros para los mototaxistas y los taxistas. Del impuesto selectivo al consumo ya no ingresa a la caja fiscal, sino que iría directamente a una cuenta que se le abriría para tal efecto. Juan Chaput. Bueno, tenemos 30 minutos en los cuales sigo insistiendo de hablemos de propuestas. Pero te están hablando que las propuestas fueron pero cuestionadas. me siguen hablando de Pedro Pablo Kuczynski. Augusto no, en este caso Wilber. Y la verdad es que eso es lo que ha generado que en estos momentos Alan García esté entre 3 y 4% según la encuestadora, ¿no? Que ¿Por qué? recibieron Porque dinero. no, Wilber, yo te he escuchado hablar y no te he interrumpido en absoluto. Es que lamentablemente Alan no está leyendo la realidad. La realidad es un país que está ansioso de propuestas porque quiere crecer y no quiere retroceder. Los ataques, los insultos, las diatribas, la guerra sucia, etcétera, etcétera, eso ya hartó al pueblo peruano. El pueblo peruano dice, ¿cómo hago para que este crecimiento económico, con todos sus efectos, siga aún más para llegar al desarrollo pleno? ¿Qué significa el desarrollo pleno? Bienestar, educación, salud, ¿no? Posibilidades de empleo, educación pública de calidad, cosas que tenemos en nuestro plan de gobierno con Peruanos por el Cambio. Y dicho sea de paso, el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha sido considerado como el mejor por entidades autónomas e independientes y de la sociedad civil. El único que tiene es un sustento que llega al nivel de objetivos y metas, y quiénes lo van a hacer. Somos el único que ha planteado públicamente cuál vendría a ser su eventual gabinete. Entonces, considero yo que es fundamental entender lo que quiere la gente, y la gente quiere planteamientos concretos para solucionar sus problemas. Caballero, se nos ha acabado el tiempo. Una breve conclusión en 30 segundos y algo que quiere decirle a tus probables electores. Una propuesta concreta, si me permite Dios y la voluntad del pueblo llegar al Congreso, hacer del país un país de propietarios. Y nosotros planteamos como cuestión legislativa darle
hay la posesión informal en los techos de los padres, porque son 2 millones de departamentos que se han construido en los techos de los padres, segundo o tercer piso, de manera automática la independización, y esas propiedades se van a incorporar a la economía formal, porque esos señores van a poder tener un activo con lo cual garantizar un eventual. Muchas crédito. gracias. Augusto. El 10 de abril es un día muy importante, no solamente porque tenemos las elecciones generales y al Congreso, sino porque puede significar un cambio importante en la forma como el Estado se acerca a los ciudadanos y cómo un gobierno puede construir un piso común igual para todos, para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse libremente como mejor le parezca, y para ello debe contar con las herramientas. Eso es Acción Popular, y para ello invito a quienes nos están viendo a marcar 2 veces la lámpara de Acción Popular y Alfredo Barnechea y escribir el número 11 al Congreso de la República. Me ofrezco a ser su representante en el Congreso. Juan Cheput. Pedro Pablo Kuczynski es el único de todos los candidatos que garantiza un conjunto de propuestas, un equipo con experiencia y las posibilidades de tener un país unido y que marche al desarrollo. Si quieren evitar un salto al vacío y sobre todo retroceder en lo económico, y si quieren evitar un clima en el cual la convivencia social sea lo último en lo cual pensemos, es decir, permanente conflicto, voten por Pedro Pablo Kuczynski y verán que no se van a equivocar. Muchas gracias. Solo muchas quiero gracias. regalarte este libro, A ver, muchas gracias. el caso Muchas Alan gracias. García versus el Congreso, el debido caso. proceso en sede parlamentaria, Bueno, ahí está. cómo se debe investigar, y ese es un manual perfectamente Siempre mesiánico. a propósito. García contra el Congreso. Ok. Eso es lo que ha Caballeros, ocurrido. No lo sé. muchas gracias por habernos acompañado. Pausa. Volvemos con Habla el Pueblo. lucha con firmeza